pues es lamentable que en esta ocasión nos haya ganado el clima, pero así es esto. Vamos a dar inicio a la plática del día de hoy, agradeciendo a Rafael, a amigo del colegio que ha cooperado con nosotros en otras ocasiones, que nos dé la plática. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Rafael con su plática sobre el hospital de día. Realmente para mí siempre es un gusto venir. Probablemente muchos van a querer saber qué onda con este término del hospital de día. Entonces, lo vamos a ir viendo. Realmente lo que sí les quería yo decir es por qué escogimos este tema. La realidad es que este tema, como pueden ver ahí en la parte de acá, en la diapositiva, yo fui invitado al Congreso Interamericano de Falla Cardíaca y Hipertensión Pulmonar. El domingo 10 de noviembre voy a dar esta plática en el Congreso Interamericano de Falla Cardíaca. Pues, platicando con el doctor y con dijimos, bueno, pues vamos a darle la premisa a los amigos de medicina interna de que vamos a hablar de ahí, porque definitivamente este es un tema de actualidad. Todo este tipo de cosas que vamos a hablar de las clínicas de insuficiencia cardíaca es algo que está, que de hecho les digo, es parte del programa específico del Congreso Interamericano de Falla Cardíaca que se va a hacer en la ciudad de Querétaro este año. Entonces, por eso fue la situación que quisimos traerlo primero con ustedes. Como todos sabemos, la insuficiencia cardíaca es un síndrome en el cual va más allá que a lo mejor nada más tratar una falla de bomba, ¿de acuerdo? Como sabemos, la insuficiencia cardíaca hasta el momento es una enfermedad que sigue dando mucho dolor de cabeza, que sigue causando mucha mortalidad y que tiene gran parte de su tratamiento fuera de lo que podemos pensar de que tener que estar tomando nada más puros inotrópicos o mejorando. La realidad es que, como vamos a ver más adelante, lo que realmente beneficia y disminuye la mortalidad de los pacientes es la inhibición neurohumoral, que es lo que está establecido y está estandarizado como tal. ¿Por qué? Porque como sabemos en general, todo este fenómeno fisiopatológico viene desde el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya conocemos perfectamente, que es lo que probablemente vamos a ver en el video ahorita, cómo se desdobla, etcétera, etcétera. Sabemos bien que este sistema es un sistema el cual causa mucha irritación del endotelio, ¿verdad? Causa mucha vasoconstricción, como podemos ver aquí. Entonces, en general, les decía yo, parte del tratamiento básico es toda la inhibición del humoral, ¿no? La inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los IECA, actualmente los ARNIs, que tenemos un poquito de más evidencia. También la inhibición de la aldosterona, que es en la fase final, ¿verdad? Que es lo que más causa retención hídrica. Y también, mediante el beta bloqueo, la inhibición del sistema del exceso de adrenalina por las glándulas suprarrenales. Pero en general, todo este sistema, toda esta comunicación entre los órganos es lo que es nuestro target para el tratamiento. Ahora bien, ¿con qué problema nos estamos enfrentando? Y como siempre vamos a empezar con otros países, porque como vamos a ver en las diapositivas más adelante, el gran problema de nuestro país es que carecemos de mucha estadística. Pero en Estados Unidos, como podemos ver aquí, incluso la mayor parte del país, como pueden ver, está en colores rojos, que significa que hay hasta 700 pobladores por cada 100,000 habitantes que tienen insuficiencia cardíaca. Todos esos puntos más rojos tienen 700 pobladores por cada 100,000 habitantes. O sea, es una tasa muy alta en todos los Estados Unidos. A nivel mundial, se estima que en Estados Unidos y Canadá 1.5, 1.9 el porcentaje de la población tienen insuficiencia cardíaca en una fase avanzada. ¿De acuerdo? En Europa, en Francia 2.2, en Reino Unido 1.3. Como pueden ver ahí, en Latinoamérica no hay estimados aproximados como nos esperábamos, ¿verdad? Para nuestra estadística que conocemos bastante bien. Ahora bien, lo que sí sabemos, a lo mejor no sabemos cuántos pacientes hay, pero lo que sí sabemos es cuántos pacientes se hospitalizan por este motivo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 1.179.151 hospitalizaciones al año con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada o en estadios avanzados. En nuestro país, que es México, tenemos
90.695 hospitalizaciones. Y así podemos ir alrededor de todo el mundo y en general prácticamente todos los países tienen una tasa muy alta de hospitalizaciones por este problema. Es decir, porque como sabemos y como ustedes tienen muchísima experiencia en este problema, sabemos que el paciente que ingresa con una descompensación de falla, que es don Pedrito lo vamos a ver en 2 meses, don Pedrito lo vamos a ver en 3 meses, es decir, es un paciente que se está interne por agudización de insuficiencia cardíaca en instituciones de salud, en el Seguro Social, en Seguridad. Son pacientes que incluso ya podemos reconocer por la alta tasa. No solo eso, sino en este diagrama del JAMA 2019, prácticamente de hace 2 meses, vemos cómo de todas las hospitalizaciones, casi el 50% son enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca. Es decir, la mayor parte de las hospitalizaciones que se dan a nivel mundial son por problemas cardiovasculares y dentro de ellos, parte fundamental es de insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Y en la parte de abajo, como podemos ver, del año 2002 al 2013, vemos cómo existe una amplia disminución de hospitalizaciones por neoplasias y por enfermedades renales, pero prácticamente cuando vemos a la falla cardíaca casi no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen otros avances, muchos avances, la enfermedad sigue siendo un gran problema. Y tenemos muchos programas, por ejemplo, todas las damas saben que después de los 45 tienen que ir a hacer una mastografía. Pero ¿cuántos pacientes diabéticos e hipertensos se van a hacer un ecocardiograma anual después de los 45 años? Ninguno. Entonces, esa situación que es muy buena, por ejemplo, de los estudios de escrutinio, en el caso de la tercera de mama, se ha demostrado que diagnostican la enfermedad precozmente y el pronóstico sabemos que es igual. En la insuficiencia cardíaca, si la agarramos en un estadio A, de factores de riesgo B, tiene muchísimo mejor pronóstico que agarrar una en estadio C o D, definitivamente. Entonces, por tanto, la importancia de realizar este tipo de situaciones. Otra cosa que también es bien interesante, entre hombres y mujeres no hay diferencia, prácticamente, ¿verdad? Tanto de toda la mortalidad como de la mortalidad cardiovascular, pero sí, esto que dice estatus socioeconómico, el 5 son las personas que tienen más deprivación de cuestión socioeconómica y como sabemos, pues en todos los países del mundo, al que menos tiene, peor le va. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya hablando de nuestro país, que dice el INEGI, y esta es la última actualización del INEGI del año 2018. Y como podemos ver, en primer lugar de causas de mortalidad son las enfermedades del corazón. Que si nosotros aterrizamos las enfermedades del corazón, un paciente que muere por enfermedad del corazón muere por insuficiencia cardíaca, haya sido por un infarto, haya sido por una patología valvular, todas desencadenan un fenómeno de insuficiencia cardíaca agudizada que termina en un fallecimiento. Entonces, como todo el primer lugar de mortalidad es por insuficiencia cardíaca, incluso arriba de complicaciones de diabetes mellitus sola, como el estado hiperosmolar, etcétera, etcétera, y como tumores malignos. Y ahora bien, esto que se ve bien grande, pero se los quise poner porque es por grupos de edades. Fíjense cómo entre 45 y 54 años, el tercer lugar de mortalidad son los problemas cardiovasculares, o sea, desde los 45 años. Y cada vez lo vamos a ir viendo más hacia abajo. Obviamente, conforme nos vamos acercando y después de los 65 años, la primera causa de mortalidad es la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Pero fíjense bien cómo después de los 45 años ya es el tercer lugar. Esto también, yo estoy seguro que esta gráfica ya la han de haber visto. Esta es la historia natural de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. Tenemos una mejoría, tenemos una hospitalización, el paciente se compensa, sale al hospital, vuelve a internarse, sale, vuelve a internarse, sale más tiempo, vuelve a internarse. Y así está entrando y saliendo de hospitales hasta que fallece. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando estamos hablando que tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Y esto es sumamente importante porque cada una de estas bolitas de aquí, que es una hospitalización, como sabemos, va directamente proporcional al aumento de mortalidad. Entonces, ¿cuál es el reto a nivel mundial? Hay más de 1 millón de hospitalizaciones en Estados Unidos y en Europa al año. Es decir, las hospitalizaciones por falla cardíaca, entre 1 y el 4% de las hospitalizaciones son por insuficiencia cardíaca. 9 de cada 10 pacientes que se internan se vuelven a internar en un periodo muy corto. Normalmente la hospitalización va de 5 a 10 días y eso es lo que yo les pregunto. ¿Alguien me podría decir cuánto cuesta una hospitalización en el Seguro Social por día?
aproximadamente. Si mal no recuerdo, 2.500, algo así. Aproximadamente el costo actual está entre 4.500 y 5.000 pesos en sala general. Y es lo que platicamos muchas veces con los pacientes. Así como está la cama de dura, así como está la comida de fea, así como es de grosera la enfermera, cuesta entre 4.500 y 5.000 pesos diarios en sala general. En terapia intensiva se puede ir hasta 40.000 pesos sin medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos contando que don Pedrito, que se hospitaliza cada 2 meses, se hospitaliza entre 5 y 10 días promedio, el costo para una institución de esta enfermedad es sumamente alto, y de hecho no hay país desarrollado, que incluso del primer mundo, que pueda. Y es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos, el costo directo e indirecto de todas las hospitalizaciones por falla cardíaca es de 56 billones de dólares al año. Nada más para mantener a los pacientes a flote, porque eso no significa que le estemos mejorando algo, eso significa que lo estamos tratando, nada más, no le estamos haciendo nada. Esto no incluye los trasplantes. Normalmente cada hospitalización por insuficiencia cardíaca cuesta entre 7.000 y 13.000 dólares, si no es por terapia intensiva. La rehospitalización es del 50% en 6 meses, es decir, por eso les decía yo, don Pedrito en 6 meses tiene el 50% de probabilidades de volverse a hospitalizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta es la pasada en Estados Unidos, este es el Reino Unido, es una publicación que salió en el Eurohealth en 2016 y explica claramente cómo el 15%, solamente el 15% de la población inglesa con falla cardíaca se gasta el 54% de todo el presupuesto nacional para enfermedades cardiovasculares que van desde enfermedades valvulares, stents, cateterismos, TAVIs, todo. El 54% solamente se gasta en hospitalizaciones del 15%. O sea, es algo que probablemente, si ese país le está costando trabajo, pues imagínense. Y dejando a un lado la situación monetaria, como bien sabemos, el paciente, en cuanto más se hospitaliza, es decir, tenemos la mortalidad 1, 2, a la cuarta intervención, vean prácticamente la elevación de la mortalidad exponencial que tiene. Cada vez que se interna, cada vez que multiplicamos la tasa, la probabilidad de muerte que puede tener en ese internamiento. ¿De acuerdo? No solo eso, fíjense bien, lo que pudiera parecer muy ilógico. La tasa más alta de rehospitalización es en los primeros 30 días que sale. Y aquí lo dice muy claramente la diapositiva. Fíjense bien, como un paciente que sale, el riesgo de muerte súbita y otra muerte es en el primer mes. Es decir, yo lo doy de alta y la mayor probabilidad de que se muera es en los primeros 30 días, de que yo lo doy de alta. Y de ahí empieza a disminuir curiosamente. Y también la tasa de rehospitalización, la más alta, hasta 6 veces más probabilidades de rehospitalizarse, es en los primeros 30 días. ¿Quién de ustedes ve a un paciente recién dado de alta por una descompensación antes de 21 días? Cuando probablemente debiésemos de hacer esa insistencia, porque la estadística no miente. La más alta tasa de hospitalización y mortalidad es en los primeros 30 días de que lo di de alta. Por tanto, lo más inteligente sería verlo lo antes posible una vez que lo di de alta, para evitar esta estadística. Entonces, realmente la situación del manejo de la falla cardíaca no es algo nuevo que se esté viendo. El manejo multidisciplinario de la enfermedad está en una clase 1A desde el 2002, es decir, el manejo multidisciplinario, ¿a qué me refiero? Múltiples especialistas encima del paciente, eso no es algo nuevo, es desde el 2002. Las clínicas de insuficiencia cardíaca no son nuevas, en Europa existen desde el 2006, incluso el documento de la tipología de las clínicas se dio a conocer en el año 2008 y que te dice que hay 3 tipos de clínicas o unidades de insuficiencia cardíaca: las comunitarias, las especializadas y las avanzadas. Para no hacerles cuento largo, porque podríamos dar una plática nada más de puras clínicas, la unidad comunitaria es esa unidad comunitaria que nosotros podríamos conocer como Hospital General de Zona o como unidad de medicina familiar, en donde se tiene un personal de enfermería con entrenamiento en diagnósticos de signos tempranos o signos de alarma,
nada más, para seguir el cuidado de estos pacientes y detectar si tienen aumento de más de 1 a 3 kilos en una semana, si tienen reducción de su capacidad física, si empiezan con disnea paroxística nocturna, si hacen hipotensión, hipertensión o empiezan con edema. Es lo único que hacen las unidades comunitarias, ¿de acuerdo? Y de ahí pasan a las unidades especializadas. Las unidades especializadas tienen cardiología intervencionista, dispositivos de alta energía, todos los métodos diagnósticos desde el eco hasta la resonancia magnética o la tomografía, el mismo servicio de enfermería, y a partir de aquí comienzan los hospitales de día, ¿de acuerdo? Que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿vale? Y las unidades avanzadas tienen todo, pero aparte pueden trasplantar pacientes y poner corazones artificiales o los famosos dispositivos de asistencia ventricular, que creo que ya el año pasado tuvimos la oportunidad de dar una conferencia y los vimos. ¿De acuerdo? Esos son los 3 niveles que existen. ¿Y quiénes trabajan en una unidad especializada en insuficiencia cardíaca? Trabaja cardiología. ¿Qué hacemos los cardiólogos ahí? Diagnosticar, ver qué FEBI tiene, clasificar al paciente, ¿verdad? Si es con FEBI abajo de 40 o reducida, de medio rango o de FEBI preservada. ¿Por qué le dio la insuficiencia cardíaca? Es decir, es como la mayoría, es decir, es del 90% que son isquémicos o es no isquémica, Chagas, idiopáticas, ¿verdad? Por miocarditis, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Enfermería, bueno, se encargan prácticamente de todo el proceso educacional del paciente. Lo enseñan a pesarse, qué puede comer, qué no puede comer, la dinámica familiar, etcétera, etcétera. Nutrición, es decir, les da un plan dietético específico para eso. Psicología, porque sabemos que es muy importante la situación del duelo del paciente y la posible dinámica familiar que hay. Y rehabilitación, ¿de acuerdo? El plan de rehabilitación, que no es ese plan de 3 semanas seguido que se da inmediatamente después de un infarto, sino es una rehabilitación que es fase 4 rehabilitación. Nosotros lo que hacemos es dar una visita al mes para indicarle qué tipo de actividad física puede realizar en la condición, hacer ese día la actividad física, supervisar y decir, usted puede ir a hacer eso a su casa sin problema, ¿de acuerdo? Es un plan muy distinto. Nosotros ya tenemos funcionando prácticamente desde, ya tenemos 2 años de funcionamiento de esa clínica que abrimos en el Hospital Naval de Veracruz. Ahí estamos, está la psicóloga, su servidor, la nutrióloga y el enfermero, que somos el equipo que participamos. Nosotros aperturamos esto en octubre del 2019, realmente estamos cumpliendo 2 años. Pero ahora sí, el hospital de día. ¿Qué es el hospital de día o qué es ese famoso hospital de día? Es una unidad estructurada formada por un conjunto de profesionales, ¿verdad?, para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos? El seguimiento estrecho, presencial y telefónico, que ahorita vamos a ver. Ajuste y optimización del tratamiento, que es desde farmacológico hasta optimización de los resincronizadores o de los dispositivos de alta energía. Identificar precozmente posibles descompensaciones y educación del paciente. ¿De acuerdo? Nosotros empezamos nuestro hospital de día así, nada más. Así lo comenzamos y así comenzamos a reclutar pacientes. Ahora, esto les decía, esto no es nuevo. Y fíjense bien cómo esta publicación del 2002 hablaba de una unidad de día. Y eso es desde el 2002. Y fíjense bien cómo ellos disminuyeron los ingresos y disminuyeron la mortalidad aplicando este modelo del hospital de día. Este otro estudio, ya más reciente, o sea, 5 años después, hace 10 años, pero 5 años después, ¿verdad?, hablaba de esta situación del hospital de día y la implantación de una unidad multidisciplinaria. Aquí incluso incluyeron internistas y geriatras para ayudarnos a tratar al paciente. Que nosotros, por ejemplo, lo tenemos, no lo tenemos ingresado, pero sí tenemos una persona de medicina interna que fue alumno de algunos de ustedes, es el doctor Malán, que es el que está ahí y que nos apoya como externo a la clínica, pero es el que nos ayuda en algunos manejos de los pacientes. Y fíjense bien cómo los pacientes, este estudio que ve que más del 65% de los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden ser candidatos a ser manejados por este tipo de unidades. ¿Cuáles son los protocolos de acción que se emplean en una unidad de día? La titulación de medicamentos. La titulación de medicamentos es básica porque la inhibición neuromoral depende de la dosis del medicamento. ¿Qué medicamentos se titulan? Los betabloqueadores, los ARNI, que son los que ocupamos nosotros por evidencia científica, los inhibidores de aldosterona, y actualmente están muy en boga y vamos a platicar
sobre los LGT2, ¿verdad? O el famoso DAPA y el EPA, que vamos a revisar. Inotrópicos intermitentes. Hay mucha discusión y ahorita vamos a ver por qué el levosimendan un tiempo se dejó de lado y actualmente se recobra. ¿Por qué? Porque todos conocimos el estudio Survive, ¿verdad? ¿No? Todos conocimos el estudio LIDO para tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda. Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia del por qué ahora sirven y antes no. Los diuréticos, el protocolo de aplicación de diuréticos en el hospital de día, ¿verdad? Cuando llegan congestionados los pacientes. El hierro, la carboximaltosa férrica, no sé si la han escuchado, recientemente ha tenido mucho impacto, también vamos a ver en qué consiste. Y la vigilancia, contacto telefónico, y prácticamente todos nuestros pacientes tienen cita abierta. En cuanto a la titulación, bueno, la importancia de la titulación de los medicamentos es que todos los estudios que se han realizado, el que quiera, con betabloqueadores, con ARNIs o con inhibidores de aldosterona, todos llegan a una dosis titulada y ahí es donde establecen las normas. Entonces es importante realizar la titulación. Aquí les pongo un ejemplo de titulación de betabloqueadores, por ejemplo, el metoprolol, carvedilol y el bisoprolol, que tiene 2 asteriscos. Siempre que hablamos de betabloqueadores, yo siempre les digo que ustedes como internistas saben más que nosotros que cardiólogos el hecho de que hay un problema con los betabloqueadores, que es la resistencia a la insulina, si lo recuerdan. Eso lo tienen más presente ustedes que nosotros, lo tengo que admitir. Y así es. Entonces siempre hay que preservar. ¿Qué tanta cantidad de pacientes que tienen daño miocárdico, es decir, fracción de eyección baja, son diabéticos? La mayoría, porque la mayoría lo hacen por cardiopatía isquémica. Entonces, siempre es necesario en un diabético buscar un beta bloqueador que cause la menor resistencia a la insulina. Y dentro de ellos, obviamente sabemos que el atenolol prácticamente ya no lo ocupamos, pero dentro de los más utilizados que está el bisoprolol, es de los que más resistencia a la insulina tiene. Es muy bueno, y hay estudios CIVIS 1, CIVIS 3, CIVIS 20, CIVIS 40, y es buenísimo. Si el paciente no es diabético, es un excelente beta bloqueador, pero si es diabético, pues tiene mayor resistencia a la insulina. Otra cosa, y eso también lo platicamos, entre el metoprolol y el carvedilol, pues el carvedilol es alfa-diurético y es el más recomendado para la insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre es el que más utilizamos. Ahora, ¿cómo hacemos la titulación? Este es ejemplo de beta bloqueador, pero puede ser ARNIs o puede ser, por ejemplo, espironolactona. Damos una dosis inicial cuando ingresan al programa. Solicitamos un electrocardiograma, vemos su presión arterial, vemos una química y unos electrolitos. ¿Por qué? Porque sabemos que medicamentos como el ARNI o como la espironolactona pueden causar agudizaciones de insuficiencia renal y alteraciones electrolíticas, ¿sí o no? Entonces, a las 2 semanas, tomamos un electro, tomamos presión y volvemos a tomar química de electrolitos y subimos el medicamento. Y así hasta la 6ª semana, que debemos de llegar a la dosis máxima tolerada por frecuencia cardíaca en el caso de los betabloqueadores, por hipotensión arterial en el caso de los ARNIs y por alteraciones electrolíticas en el caso del inhibidor de aldosterona. Este es el ejemplo de cómo se titulan los medicamentos en el hospital, ¿de acuerdo? Por eso es importante el seguimiento de los pacientes. Ahora, la titulación me puede decir, oye, ¿y por qué no ocupamos el NT-proBNP para titular a los pacientes? Esto es algo que me podrían preguntar. En el año 2017, este estudio del JAMA se encargó de demostrarnos que no existe diferencia estadística en titular a un paciente por PEP. Se tiene que titular por clínica. Cuando nosotros comparamos la titulación de péptidos por clínica, no hay diferencia estadística en reducción de mortalidad y hospitalización. Si es guiada por péptidos o si es guiada por clínica. Porque siempre hay que titular pacientes. Y estas son algunas de las dosis que están, por ejemplo, les decía yo, está carvedilol, metoprolol, la dosis a la que hay que llegar en el ARNI, en los IECAS y en los inhibidores de aldosterona. Siempre es importante estos 3 grupos de medicamentos, llevarlos a lo más alto posible, porque es lo que evidentemente nos da la mejoría. ¿Y por qué es así? Fíjense bien, esta gráfica a mí me encanta porque habla precisamente de cuál es el problema. Aquí el rey de la disminución de la mortalidad es el beta bloqueador.
tiene una tasa de reducción de mortalidad de alrededor del 36%. De ahí, ¿cuál sigue? Sigue el ARNI, indudablemente, porque combina. Si nosotros comparamos el ARA2 y el inhibidor de la ECA, que llegan entre el 12 y el 15%, el ARNI llega al 31% de mortalidad. Sería el número 2 de disminución de mortalidad después del betabloqueador, que es el T. De ahí sigue el ARNI con 31%, de ahí sigue el inhibidor de la ECA con 15%, de ahí el ARA2 con 11%, ¿verdad? Primero sería el betabloqueador con el 32%, después el ARNI con el 31%, después el inhibidor de aldosterona con el 26%, después el inhibidor de la ECA con 15%, el ARA2 con 12% y después el SGLT2, en el caso de la DAPA, con el 12%, que fue lo que hizo DAPA Carfillo. Redujo la mortalidad entre el 12 y el 17%, si no me equivoco, que es lo que publicaron. Entonces, si nos damos cuenta, no da ningún beneficio mayor a lo que ya teníamos. Da un beneficio agregado nada más, pero no mayor a lo que ya se tenía. Por eso es sumamente importante tomar la situación de los medicamentos. Y en esta gráfica lo terminamos a ver. Fíjense bien cómo realmente, como les decía, el rey es el betabloqueador. De ahí seguiría el ARNI, el de la aldosterona, el inhibidor de la ECA y el SGLT2. Y lo vemos así traducido. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el que más disminuye la mortalidad? En general, les decía yo, el betabloqueador sigue y después el ARNI son los que tienen superior al 30%. Ahora, esto es en cuanto a titulación, si se dan cuenta, era una meta, titular los medicamentos. El proceso es cada 2, cada 3 semanas, irlo elevando con control de presión arterial, el electrocardiograma y sus electrolitos séricos hasta llevarlo. El siguiente, el inotrópico. Nosotros, como sabemos, desde la guía del 2016, el levosimendan, que no traje el mecanismo del fármaco, estoy seguro que ya todos ustedes han conocido el levosimendan, que saben que es un estimulador de los canales del calcio, vasodilatador y también estimulación de la contracción miocárdica por vía de los canales del calcio. Tenía una indicación 2B en el 2016. ¿Esto por qué? Si nosotros vemos, por ejemplo, este es el estudio Survive y este es parte del estudio Lido. Cuando nosotros teníamos un paciente que llegaba con una agudización de falla cardíaca y evaluábamos, comparábamos levosimendan con dobutamina o levosimendan con nada, era igual. El paciente se moría igual. Entonces, por tanto, decían, pues es un 2B, o sea, prácticamente no es malo, pero si darlo o no darlo, pues no tiene ninguna evolución. Ojo, si nosotros leemos estos estudios, vamos a ver que el paciente llega prácticamente en edema pulmonar y le doy una dosis completa de levosimendan hospitalizado, o sea, una agudización. Eso es como se manejaba el levosimendan. Ahora, desde el año 2014 se planteó la dosis repetitiva leve de levosimendan en una unidad ambulatoria, que es este estudio. Uso planeado y repetitivo de levosimendan en pacientes con falla cardíaca. Y fíjense bien cómo aquí el no dar inotrópicos o dar una dosis aguda de levosimendan completa no tiene ninguna diferencia, pero una dosis planeada y secuencial sí hay beneficios, sí ven la diferencia entre las dos. Y ese ha sido el problema de levosimendan y el por qué no tenía impacto. Porque la dosis así no funciona. Pero después salió este estudio, que es el estudio Lionheart, publicado a finales del 2018 en la revista europea, en el cual se plantea precisamente, ese es un estudio aleatorizado, doble ciego controlado, en el cual se hace la categorización de qué paciente se va a hacer y se identifica en la primera semana. Posteriormente, el paciente, ¿verdad? Va cada 2 semanas a aplicación de 0.2 microgramos por kilo minuto de levosimendan durante 6 horas nada más. Cada 2 semanas. ¿De acuerdo? Por 3 meses. Y posteriormente se le sigue solo por 9 meses. Cuando nosotros vemos, existe una disminución clara del NT-proBNP, pero fíjese bien la tasa de sobrevida de los pacientes.
en esta dosis planeada en una unidad ambulatoria secuencial y dividida en estas formas. Muy diferente a la dosis de ya llego en edema pulmonar, te lo pongo completo. Aquí, antes de que estés mal, empezamos a darte estos bolos o estas dosis planeadas de la oxígeno. Este es un metaanálisis del 2015 con muchos estudios. Y fíjense cómo esta dosis es mejor, ¿de acuerdo? A diferencia de no dar el evoximetría. Y precisamente es lo que te dice. No diluyas el ámpula completa en 500, sino diluye media ámpula en 250 y pásala en 6 o 8 horas esa bolsita. ¿De acuerdo? Y esa es una de nuestras pacientes. Esa paciente es de nuestra clínica y está recibiendo levosimendan en una unidad de día. Ahí está muy tranquila, la señora maquillada, con sus zapatos cómodos. Ahí llegan, están 6 horas, les ponemos una pantalla con algo, les llevamos su colación. Y ahí está la señora, está recibiendo levosimendan ahí. Casi no se ve el suerito amarillo, pero ese es el levosimendan el que está recibiéndolas. Y está tranquilita, cruzada de la pierna con una fracción de eyección del 20%, que es la que tiene así. ¿De acuerdo? Ahora, otro punto, otra meta, el manejo de diuréticos. Sabemos que el principal problema de los pacientes es que llegan congestivos. ¿Sí o no? Así nos llegan los te hablan. Doctor Barral, venga porque tenemos un paciente aquí, te habla el paciente. No puedo, respiración recortada, vemos derrame pleural. Edema, taquicardia, congestión. Existen muchos métodos clínicos para detectar, clínicos y porclínicos para detectar que existe un aumento de la presión en cuña de la pulmonar, que es cuando empezamos a tener problemas de congestión. Realmente, si nosotros fuéramos estrictos y metiéramos un catéter de Swan-Ganz, todos sus pacientes tendrían más de 18 de cuña, estamos de acuerdo en eso, pero pues no lo podemos hacer. Entonces existen muchos síntomas clínicos, ¿verdad? El reflujo intralunar, la hepatomegalia, el edema de las dos piernas, la disnea, y todos tienen su sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Que va muy variable para predecirnos una presión en cuña de la pulmonar por arriba de 18%. Por ejemplo, el ya tener estertores tiene muy baja sensibilidad porque esos estertores pueden ser por otra cosa, pero sí, la especificidad es del 90%. ¿De acuerdo? Hay muchos. Nosotros, ¿cuáles ocupamos como tenemos el ecocardiógrafo? Vemos el ultrasonido pulmonar, que creo que ahora lo han escuchado, que está muy de moda, los famosos, las líneas B en el ultrasonido pulmonar y también la relación E'. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tomamos este protocolo publicado este año en la revista de la Sociedad Europea. Llega el paciente con congestión, con aumento de volumen, ok, entonces en la fase aguda vemos, duplicamos una o dos, le damos la misma dosis que toma en 24 horas o se la duplica, ¿verdad? O iniciamos dosis de 20 a 40 miligramos de furosemida equivalente de manera intravenosa. Empezamos la colección de orina para ver cuánto está orinando y nos vamos a la fase temprana de valoración. Después de 2 horas hay que ver la tasa de urinaria que tiene y a las 6 horas otra vez. ¿Cuánto orinó a las 2 horas? ¿Cuánto orinó a las 6 horas? ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos más de 150 mililitros por hora las primeras 6 horas, éxito. Ya no hay que sacarle más. Sí, repite la misma dosis hasta las 12 horas, es decir, al otro día en el hospital de día, a las 24 horas. Y si no, tenemos de 100 a 150 mililitros por hora, repite la misma dosis de diuréticos que le habías propuesto, que le habías aplicado al paciente. Hay que evaluar a las 24 horas, el paciente vuelve a ir, evaluamos la tasa de filtrado que tiene, la tasa urinaria que tiene, si es menor a 3 a 4 litros, bueno, hay que volver a aplicar y volver a asesorar que urine menos de 100 mililitros, cuando menos 100 mililitros por hora en la primera hora, y si ya orinó más de 3 o 4 litros y está descongestionado el paciente, listo, ¿de acuerdo? De ahí hay que estar viendo aquí abajo las precauciones que le dice, hay que ver por qué se congestionó, cuánto es la dosis si la tenemos que ajustar de manera oral
¿verdad? Básicamente buscar cuáles fueron las causas y sobre todo sacar niveles de sodio y niveles de potasio séricos antes del alta de la clínica de día, porque es importante y sabemos que eso puede ser una causa de complicación. La otra meta que tenemos pues es el hierro. El hierro, como sabemos nosotros, a los pacientes de falla cardíaca, la anemia tiene muchas situaciones, ¿verdad? Si comenzamos con algún tipo de falla renal, podemos tener déficit de eritropoyetina, tenemos déficit de absorción a nivel intestinal de hierro, tenemos déficit de eritropoiesis a nivel de la médula ósea, y por tanto existen muchas formas por las cuales el hierro no puede ser el adecuado, o no puede estar en los niveles adecuados en los pacientes con falla cardíaca. Y no solo eso, sino la anemia. Sabemos que entre más anémico esté el paciente, independientemente de la clase funcional, la tasa, ¿verdad?, de manifestación de la enfermedad es peor si el paciente está anémico. Es decir, la severidad de la enfermedad es directamente proporcional a la anemia. Y no solo eso, sino nosotros analizamos la tasa de mortalidad de los pacientes, entre menor hemoglobina tengan, mayor mortalidad tienen los pacientes. Esto es lógico por la situación de la cirugía. Tenemos el paciente vive eternamente en bajo gasto porque tiene una fracción de eyección baja, y si aparte tenemos una anemia o un transporte bajo de oxígeno, pues es peor la calidad. Y este metaanálisis, que es de muchos estudios, cada circulito es un estudio. Si el circulito es pequeño, es un estudio pequeño; si el circulito es grande, es un estudio grande. ¿Verdad? Vemos cómo prácticamente tiene una relación directa la mortalidad con la anemia, incluso con la hemoglobina, en este metaanálisis. Entonces, bien, en general hay muchas revisiones últimamente, sobre todo en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y vemos cómo este proceso inflamatorio y esta hiperreactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y esta hiperreactividad del sistema parasimpático hacen el inhibidor TFR1, que es el inhibidor, es un receptor de transferrina, ¿verdad? Hace que exista esta depleción del hierro y existe esta deficiencia de hierro, y esta deficiencia de hierro hace que haya menor expresión del oxígeno intracelular, hay mayor expresión del ciclo del ácido cítrico, y etcétera, mayores especies reactivas de oxígeno o radicales de oxígeno. Ha habido varios intentos por remediar esto. Estos son dos estudios que les traigo, que es el Stamina y el RED-HF Trial. Estos son con darbepoetina, ¿de acuerdo?, que es un derivado de la eritropoyetina que se aplica también para tratar de mejorar esta situación anémica. Estos dos estudios que se aplicaron en pacientes con falla cardíaca no demostraron diferencia estadísticamente significativa ni en el punto primario ni en el punto secundario. Es decir, fueron muy poco capaces de mejorar la cantidad de hemoglobina que tenían y no tuvieron ningún impacto. Por tanto, estos derivados de la eritropoyetina en pacientes de falla cardíaca no han demostrado como tal. ¿Por qué? Porque no es tanto la deficiencia de esta enzima, sino la deficiencia del hierro. ¿De acuerdo? En cambio, existen este tipo de estudios con la carboximaltosa férrica, el FEIR-HF y el CONFIRM-HF, los cuales probaron esta aplicación de hierro intravenoso y vieron cómo estaban directamente relacionados a la mejoría en la clase funcional en el caso del FEIR-HF, y en el caso del CONFIRM cómo disminuían las hospitalizaciones en los pacientes abruptamente, en los pacientes que se les aplicaba la carboximaltosa férrica, a diferencia de los que no se los aplicaba. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, y esta es una publicación de este año, si el paciente está si tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, está en una clase funcional de la New York Heart de 2 a 3, si tiene menos de 15 de hemoglobina, o si tiene la ferritina abajo de 100 microgramos sobre litro, hay que darle terapia de hierro. ¿De acuerdo? No solo eso, sino aunque el paciente no tenga, si tiene hemoglobina de 13, por ejemplo, pero tiene una ferritina abajo de 100, hay que tratar se va a ver beneficiado de este tipo de terapias. Incluso si se le aplica, hay que reevaluarlo cada 3, cada 6 meses por los beneficios que tiene. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta que me pueden hacer: ¿y por qué no se lo doy vía oral? ¿Por qué tiene que ser el hierro?
Este estudio se llama Runout, salió publicado en el JAMA de 2017 y precisamente vio la tasa, es decir, la efectividad del hierro oral administrado vía oral en este tipo de patología. Y como pueden ver, no existió ninguna estadística significativa ni en mortalidad, ni en caminata de 6 minutos, ni en el Kansas City de mejoría de calidad de vida y nada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes esto lo saben mejor que yo, el receptor HepCD, ¿verdad?, que se encuentra a nivel celular, hace que no se pueda captar el hierro y por tanto, vía oral, el hierro no tiene efectividad a diferencia del hierro intravenoso, ¿de acuerdo? Muy bien, la otra, que es la otra meta del hospital de día, es la vigilancia estrecha telefónica. Nosotros contamos con un WhatsApp las 24 horas del día, prácticamente funciona de 8 a 8, ¿de acuerdo? No es un servicio de urgencias y se les especifica perfectamente al paciente que si tiene síntomas tiene que acudir a urgencias, es para dudas que puedan tener. Y eso, ahí les traigo una imagen arriba, ¿verdad?, en donde el paciente mismo dice que ya prácticamente se le está quitando el edema y que cree que debe de disminuir las dosis de Mixil. Conocen los medicamentos porque mi enfermero, que es el teniente Santos que está ahí, les dedica prácticamente 1 hora mensual a cada paciente y a su familiar, tratando de que entiendan cuál es el problema, qué medicamentos, cuáles son las dosis, etcétera, etcétera. No solo eso, sino cada 6 meses nosotros hacemos una reunión de pacientes. Todos los pacientes y sus familiares van a sesiones educativas. El psicólogo, el nutriólogo, su servidor, les explicamos en qué consiste su enfermedad, qué es la hipertensión, para qué sirven los medicamentos, cómo cuidarse, la nutrióloga qué comer, la rehabilitadora qué ejercicios pueden hacer, etc. Y aplicamos nosotros este algoritmo sobre tratar de diagnosticar a los pacientes depresivos con este PMQ9, que es un cuestionario para evaluar la posible depresión que puede tener el paciente junto con el Kansas City, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de pacientes son muy propensos a tener una depresión mayor por enterarse y por todos los medicamentos que tienen, por sentirse abandonados a sus familiares, ¿verdad? Y eso es parte del acercamiento que hace la psicóloga. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos nosotros aquí? Y ahora vamos a pasar a la de resultados. Nosotros aperturamos en octubre del 2017, el 22 de octubre aperturamos la clínica. Nos fuimos a ver bien al archivo, a ver cuántos pacientes tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca y contaban con un eco que decía que tenía FEBI abajo del 40%. Encontramos 103 pacientes, ¿de acuerdo? Del 2014 al 2017. Cuando nosotros fuimos a hacerles la llamada para decirles que eran candidatos a entrar al programa, nos dimos cuenta que en 2014 al 2017 el 68% ya habían fallecido y no habían notificado al hospital. Es decir, habían fallecido en algún lado, no en el hospital, no se había enterado. Y solo el 32% que quedaban vivos fueron los que ingresaron a nuestro hospital de primera instancia. ¿De acuerdo? Esto lo publicamos, estos resultados y esta estadística y los resultados a 6 meses los publicamos en la Revista Mexicana de Cardiología en el año 2018. ¿En qué consiste la clínica? Aparte del hospital de día que ya les expliqué que contamos con él. La clínica es prácticamente, se ingresa cuando detectamos por un eco que tienen FEBI abajo del 40 o algún especialista nos lo refiere con FEBI abajo del 40% de insuficiencia cardíaca. Nosotros les damos citas, mi enfermero y yo los vemos cada 30 o 60 días, se sientan bien o se sientan mal. Tienen que ir a tomar su presión y hacerse un electrocardiograma forzosamente. Cada 30 días si son locales, cada 60 días si vienen de fuera, de Tampico, de Puerto Chiapas, de Fronteras. Y cada 60 días los ve psicología, nutrición y rehabilitación para mantenerlos durante el programa. Se les da educación, se les provee sus medicamentos y hacen un contrato de cuidado personal antes de entrar, donde se les notifica que si no siguen el contrato de cuidado personal van a ser egresados de la clínica y van a pasar a cardiología clínica normal y fuera del programa. ¿De acuerdo? Es una carta de compromiso que firma el familiar. A los 6 meses de funcionamiento de la clínica, nosotros teníamos prácticamente el 97% de los pacientes en clase funcional 1 y 2 y solamente el 3% en clase funcional 3. La fracción de eyección promedio que tenemos en estos pacientes es del 32%, tenemos desde 12 hasta 40, con una media de 32%. Nosotros vimos que la mortalidad en 2014, ¿verdad?, pasamos a tener de pacientes vivos y las defunciones que fueron 68% y los vivos eran 32%,
Nosotros pasamos de octubre a julio, de octubre de 2017 a julio de 2018, que son 6 meses, teníamos a todos nuestros pacientes vivos, lo cual era parte del éxito del programa. No solo eso, sino cuando aplicamos el Minnesota o el Kansas City, que son instrumentos para valorar calidad de vida en los pacientes, específicamente el Kansas City es específico para insuficiencia cardíaca, vimos que había una disminución en el puntaje, es decir, que había mejoría de la calidad de vida de estos pacientes. Y cuando nosotros analizamos el costo del tratamiento de estos pacientes, vimos que en 6 meses había una reducción del 70% del costo. ¿En qué nos basamos? En que analizamos en el expediente cuántas veces se habían hospitalizado en los últimos 6 meses y que con nosotros no se habían hospitalizado. Y con eso bajamos el 70% del costo del manejo de los pacientes en cuanto a hospitalización se decía, o se mencionaba. Actualmente a 2 años tenemos 154 pacientes con fracción de eyección abajo del 40%, todos. Tenemos 32% de dispositivos de alta energía entre marcapasos, desfibriladores y resincronizadores, lo cual es una tasa alta, ¿verdad?, para nuestro país. Actualmente tenemos una hospitalización del 4%, ¿verdad? Si contamos hospitalizaciones por falla cardíaca de 0, porque esos 4% son pacientes que se han hospitalizado por neumonía, por erisipela, ¿verdad?, y por crisis hipertensiva, ¿verdad? Pero hospitalizaciones por edema pulmonar o por falla agudizada no hemos tenido ninguna en 2 años. La mortalidad es del 0.9% y solo hemos tenido un fallecimiento de una paciente de 96 años que ingresó por neumonía y falleció por neumonía. Pero bueno, al fin y al cabo, mortalidad por toda causa 0.9%, pero mortalidad por falla cardíaca de 0% hasta el momento de los 154 pacientes. Y el 85% de los pacientes han ocupado el hospital de día para inotrópicos o para diuréticos. Nosotros creemos que prácticamente el éxito o esta tasa de referencia que tenemos es por la utilización del hospital de día. Por eso es que se los traje aquí. Y este abstract ya fue aceptado y lo vamos a ir a presentar el 2020 en el Euroheart Failure en Barcelona, ¿verdad? Sobre la utilidad de este programa, que aunque ellos tienen más tiempo, ¿verdad?, tienen más pacientes, pero bueno, yo creo que fue aceptado porque en algunos países de Europa se manejan poblaciones así de pequeñas. Pues por tanto, a lo mejor por eso aceptaron que fuéramos a presentar una casuística a lo mejor muy pequeñita, que solo son 154, pero bueno, a lo mejor por el impacto del resultado que se tiene. Muy bien. Pues con esto yo termino la presentación, espero que haya sido de su agrado. Les decía, el hecho de traerles este tema que a lo mejor ustedes probablemente hubiéramos querido platicar en alguna otra situación, lo quisimos traer porque básicamente es un tema que es actual y les hacía yo referencia a que de hecho lo vamos a presentar en el Congreso Interamericano. Su servidor le tocó hablar de la importancia de los hospitales de día en el Congreso Interamericano de Falla. Pues por tanto quisimos platicarles a ustedes qué son estos nuevos modelos que se están manejando a nivel mundial. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? ¿Sí? ¿Me puedes abrir un poquito de información sobre la rehabilitación cardíaca? Sí, la rehabilitación que llevan estos pacientes son pacientes crónicos. No es un paciente, la rehabilitación cardíaca tiene 4 fases, 0, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? 4, son 5 fases. En general, un paciente que se infarta, por ejemplo, que llega por una cirugía, por un cateterismo, tiene que pasar la fase 0, 1, 2 y 3. La fase 0 es desde que está acostado y le empiezas a contar los meds que va a consumir para pasarse al sillón, cuándo se va a parar, cuándo va a ir al baño, etc. La fase 1 es cuando tú comienzas con una prueba de esfuerzo para ver en qué situación estás. La fase 2, estás ya en la calistenia, ¿verdad? La fase 3 prácticamente es cuando tú lo das de alta después de 3 semanas de rehabilitación y lo integras a su vida normal. Existe la fase 4, la fase 4 es para pacientes crónicos y es la que nosotros manejamos. ¿Qué es lo que hacemos con el paciente? Ellos van cada 60 días a una sesión de rehabilitación que, dependiendo también de sus capacidades físicas, porque como ustedes pueden saber, hay gente que ya tiene problemas ortopédicos, que ya no camina mucho, etcétera, etcétera, pero sí se les da la calistenia y es un programa en el cual ellos van con la rehabilitadora y les dice qué va a hacer todos los días por los próximos 60 días para estar moviendo, ¿de acuerdo? Dependiendo de su condición, de su fracción de eyección, de las comorbilidades que tenga, ya sea con los brazos o si puede caminar, ¿verdad? Y ese es el programa, es decir, lo que manejamos nosotros como son pacientes crónicos es esa fase 4.
Es decir, es esa sesión mensual o bimensual para decirles ellos con seguridad qué pueden hacer, porque una de las principales preguntas cuando el paciente va a consulta y tiene daño en el corazón es ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividades puedo hacer? Incluso puedo tener relaciones sexuales o no. Es una pregunta que hacen. Entonces, por tanto, el consumo de meds que lo pones a hacer te dice si el paciente puede tener o no. Entonces, si tú pones a hacer un paciente una actividad física que tenga el mismo consumo metabólico de oxígeno que una relación, tú le puedes decir que lo puede realizar porque lo está haciendo en un ambiente supervisado por una rehabilitadora, incluso con un cardiólogo sucedido que por ahí anda siempre dando sus vueltas. Nosotros aplicamos esas sesiones como fase 4 de la rehabilitación. ¿Y qué importancia le dan a la valoración nutricional? Ellos van cada 60 días al nutriólogo, como estén. O sea, porque definitivamente sí es básico, porque aparte esos pacientes son muy difíciles porque no quieren comer lo mismo, tienen que hacerles menús especiales, porque ya están aburridos de tantas restricciones. Entonces ellos cada 60 días van con el nutriólogo con un análisis de laboratorio para ver cómo están de sodio, de potasio, de magnesio, de hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces sí, cada 60 días, como pueden ver, también el apoyo nutricio está supervisado cada 60 días. Y les dan sus dietas para 60 días. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Ya ve que nosotros cuando estudiamos medicina nos decían los maestros que el manejo de la falla cardíaca eran las 3D, los diuréticos, la dieta y los digitálicos. En el paciente que llega, sobre todo con los que llegan, esos que no conocemos, de esos que nos llegan edema agudo pulmonar o crisis hipertensiva y con taquicardia, ¿todavía ustedes están indicando o se puede indicar todavía el digital, sí o no? Porque ya ve que cuando nosotros empezamos la residencia teníamos el anatóxido C, teníamos el Serenadit, pasamos medicamentos y después llegamos a la Noxin. Actualmente la Noxin a ver lo encontramos, a ver dónde encontramos usted. ¿Cuál es su opinión en cuanto a eso? Mire, en general, yo creo que uno de los temas más álgidos cuando se dan temas de insuficiencia cardíaca es la digoxina, y más que nada, sobre todo cuando me ha tocado ir al Instituto Nacional de Cardiología, creo que es algo automático. La realidad es que existen múltiples, el año pasado que dimos una plática de nuevas terapias, hablamos acerca de eso, existen múltiples estudios. El más grande es de marzo de este año y es un metaanálisis con casi 900,000 pacientes. Todos con daño miocárdico y fibrilación auricular, que es una de las indicaciones. FA y daño miocárdico era una de las indicaciones. Entonces, después de ese metaanálisis de 900,000 pacientes, se determinó que la digoxina aumentaba la mortalidad de los pacientes. Como eso, hay en el 2017, en el 2016, en el 2015. Son metaanálisis de 200, de 300,000. Este último es de más de 850,000 pacientes. O sea, fue una locura. O sea, porque realmente conocer a alguien que llegue a ver 900,000 pacientes en su vida es raro. Por mucho que tengamos una experiencia, la verdad es que esos números son muy duros. La realidad es que ahorita el papel de la digoxina está en la fase D. O sea, si no tiene para darle trasplante, pues pruebe con su digoxina. Pero en general, por ejemplo, nosotros ningún paciente tiene. Y la tendencia es a dejar ese medicamento atrás, porque se sabe, desde el 97 del estudio DIC, se sabe que la mortalidad no le hace nada. Desde ahí, desde el 97, sabe que la digoxina y la mortalidad no van relacionadas. Entonces, siempre se ha optado por los medicamentos que platicamos aquí, que son medicamentos que sí mejoran la mortalidad. Actualmente salió una revisión hace como 2 meses sobre el papel de suspender la digoxina y que si la suspendían se hospitalizaban más pronto. Ese salió hace como 3 meses. La realidad es que ese estudio lo que hacía era ver pacientes que llegaban en edema agudo, que tenían digoxina y se los quitaban en edema agudo. Pues eso no suena lógico, ¿no? Entonces, cuando se analiza ese estudio, lo que concluye ese estudio es de que si está en edema agudo, no se lo quites, déjalo ambulatorio. Y una vez que ya esté en la calle, sin el evento agudo, comienza a retirar los medicamentos. Y van a ver que no va a haber ninguna diferencia. Pero si en el evento agudo, cuando está peor, cuando está más congestivo, cuando está en edema pulmonar, ya lo trae de casa y se lo quito en la mera hospitalización, pues probablemente no sea algo muy juicioso, ¿no? Porque, o sea, no es algo que pueda ser lógico. Cuando está el paciente en agudización, tienes que darle todo lo que sepas que le va a ayudar. Después, cuando está en ambulatorio, se retira el medicamento. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún paciente
Y casi en la mayoría de las poblaciones del mundo prácticamente no se usa ya la digoxina, más que en casos donde ya a pesar de todo el manejo y lo más restringido que se tenga, el paciente sigue muy mal. Entonces, como no hay opciones de un trasplante, experimentalmente se les da el medicamento. Bueno, ese es el papel que tiene ahorita. Si nosotros vemos las guías que salieron el año pasado, que fueron las no actualizadas, prácticamente la digoxina ya está en el plano de los soportes ventriculares y los trasplantes, ahí atrás. Están todos estos medicamentos que platicamos, después de ellos está la ivabradina, que tiene un pasaje muy específico nada más, ¿verdad? Y abajo de eso ya está trasplantes, digoxina y soportes ventriculares. Sí, Ya en un apartado ya muy yo le comentaba eso, por ejemplo, en un paciente que llega, en lo que usted comenta ahí, pues sí, son pacientes que sí me había dado chance a darle medicamento y titularlo. Pero el paciente que llega con ostornea y que por oxígeno y todo, no me va a dar tiempo de darle un beta bloqueador en dosis chiquitas y titularlo. Sí, Eso es lo que yo me obviamente, refería. aquí el paciente, si usted lo capta por un edema pulmonar, usted tiene que estabilizarlo y una vez estabilizado lo egresa. Y por eso, si usted se da cuenta, nosotros vemos a los pacientes antes de los 30 días de egresado. ¿Por qué? Por las estadísticas que les presenté, que los primeros 30 días se mueren más y se rehospitalizan más en los primeros 30 días. Por eso sale. Y una vez que sale, ahí empezamos la titulación de los medicamentos. El paciente agudo siempre, el tratamiento del paciente agudo, si está hipertenso, son nitratos y diuréticos. Es lo que descongestiona al paciente. Nada más. Ahora, Doc, aquí está nuestro colega mejor. Ahora, muchos pacientes de esos que llegan con usted ya están con insuficiencia renal crónica. Sí, de hecho. Y ahí es otro boleto. De hecho, por ejemplo, eso también se pasa. El 15% de los pacientes están en hemodiálisis, pero están tratados. Porque en hemodiálisis, ¿qué es lo que le puede afectar al tratamiento? Si está en hemodiálisis, por ejemplo. ¿Qué medicamento de los que estamos titulando les puede hacer daño en hemodiálisis? Cuando estamos en verdaderos problemas es cuando tenemos de 15 a 0 la tasa de filtración y no están dializados. Ahí es donde todos nos ponemos a sudar. Porque le tienes que quitar el Armin, por ejemplo. Se lo tienes que quitar, que tiene menos de 15. Tienes que quitar la aldosterona también, porque tiene menos de 15. Entonces básicamente nada más estás con diuréticos y betabloqueadores. Una vez que entran a hemodiálisis, ya. ¿Por qué? Porque la máquina se encarga de hacer todo. Controlas el potasio con la máquina, controlas el líquido con la máquina, prácticamente ya no tiene ni diurético. Ya les puedes dar cualquier tipo de medicamento porque la diálisis te encarga de hacer que esos pacientes toleren todo tipo de medicamentos, porque para eso se dializa. Entonces, esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Y por eso les decía, incluso el 15% de nuestros pacientes ya está dializado, pero ahí siguen con nosotros. Doctor, otra pregunta, Sí. muy interesante. En cuanto a esas clínicas que usted menciona, ¿ustedes hacen esas clínicas en el Hospital Naval o es a nivel privado? No, esta clínica la aperturamos nosotros en el Hospital Naval en 2017. Actualmente se tiene este proyecto, que es el que ven ahí en su mesa. Ajá. Ese proyecto que se tiene ahí es el proyecto de la unidad, en la posibilidad de que el paciente, porque aquí solo son derechohabientes navales, o sea, solo quien tiene seguridad naval puede entrar a la clínica. La realidad es que como vimos cierta curiosidad, vimos la mejoría que tenían los pacientes, vimos la curiosidad, se trató de abrir en el ámbito privado, en el caso específico de ese gabinete. Ahí se da igual nutrición, psicología, cardiología, enfermería y rehabilitación. ¿En qué consiste? Por ejemplo, si usted tiene un paciente que tiene febra bajo el 40, usted lo ingresa al programa, usted le pone el tratamiento. Ahí lo único que voy a hacer yo es comunicarme con usted si tengo alguna situación en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca para ver si llegamos a un acuerdo de modificación, porque el médico titular no es uno, el médico titular es el médico que lo manda. Ustedes que normalmente sí pasan, ustedes le siguen controlando su diabetes, le siguen controlando todos los problemas que tengan, que ustedes son integrales, y básicamente lo que nosotros hacemos es encargarnos de la situación de la falla. Nada más lo que hacemos es darle la rehabilitación, darle la nutrición y yo comunicarme con ustedes, oiga, lo vi así, creo que podemos titular esto, no sé usted qué opina, creo que ya. Ahí se llega a una determinación, se envía el paciente con ustedes otra vez y ustedes hacen la titulación de medicamentos, o la podemos hacer nosotros si ustedes gustan.
Se cuenta con el hospital de día, también se aplica levosimendan por dosis intermitentes, de la misma manera, se pueden aplicar diuréticos también y se puede aplicar hierro también, porque se tiene la instalación para hacer eso, junto con rehabilitación. Entonces, ese programa, eso que ven ahí es mensual, cada mes van, cada vez que pagan la mensualidad, el enfermero que llevo ese que tengo en el Naval, de hecho lo llevé para allá porque es el único que sabe hacer esas cosas. Él estuvo en un curso especializado en Colombia, estuvo ahí un tiempo, nada más porque Colombia es pionero latinoamericano. Y yo estuve un tiempecito en Barcelona, un curso de gestión de unidades, no de insuficiencia cardíaca, de gestión de unidades, administrativamente que tienen que tener, que tienen que contar, cuáles son los servicios que dan, en qué consisten. Entonces, él es el que se encarga de la cuestión educacional, la psicóloga ve cómo está, todos esos informes de nutrición, de psicología, etcétera, se les hace llegar al médico tratante. ¿Cómo lo ve el psicólogo? Si él cree que próximamente va a haber colapso de cuidador, el enfermo les va a comunicar si tiene alguna situación que no entiende, y conmigo nos vamos a comunicar para ver si hay alguna recomendación en cuanto al tratamiento de la falla, porque en lo demás, pues obviamente uno se mete. Si hay que hacer algún ajuste para la diabetes o para alguna otra cosa, normalmente siempre se consume. En eso consiste el programa. Muy bien, es bastante interesante. Yo tengo más que preguntas, varios comentarios, porque realmente es un tema que uno está un poquito más acostumbrado a temas más farmacológicos y clínicos, pero la verdad es que los números que muestras son sorprendentes. Son bastante sorprendentes porque finalmente es lo que buscamos, es tratar de disminuir morbo y mortalidad de nuestros pacientes, y ahí parece ser pues tajante el efecto, ¿no? Algo que me llama mucho la atención, lo que comentabas, es precisamente que comienzan con la parte de la titulación, y yo creo que es en lo que más fallamos la mayoría, en la parte de la titulación, porque en medicamentos para insuficiencia cardíaca, como también por ejemplo insulinas, ¿no? Ya logramos que se insulinicen a los pacientes, pero ahí los vemos con 10 unidades toda su vida en lugar de llevarlos a donde tienen que llevarlos, ¿no? Hace poco me llamó la atención que un paciente lo detecté con insuficiencia cardíaca, fe y baja, le empecé su valsartán, sacubitrilo, chalala, pero como pues le dije que era un problema cardíaco, no, pues lo tiene que ver el cardiólogo, ¿no? Entonces se fue y meses después regresó y dije, bueno, ¿qué pasó con su tratamiento? No, pues es que el doctor me dijo que de los 50 miligramos que tomaba, que le bajara la mitad cada 12. ¿No se lo subió? No, él lo bajó. Pues no entendí, ¿no? Sí. Y es ahí donde, por ejemplo, nosotros es donde entramos en comunicación con ustedes, porque la principal complicación para titular a un paciente es la hipotensión. Y es lo que siempre les digo. Ahora, lo primero que les pregunto yo, y siempre, lo primero que le quita a un paciente cuando llega es todos traen es isosorbide. Todos tienen isosorbide, aunque no tengan angina, pero todos tienen isosorbide. Yo me pregunto, ¿para qué tiene isosorbide un paciente que no tiene angina? Si nada más es anginoso. Algo a la mortalidad le hace a la cardiopatía isquémica, mejora el flujo coronario, se lo quita. Con eso puede subir otro medicamento. Primero titular el betabloqueador y luego el antialdosterona. Otra cosa, todos los pacientes, la mayoría, y suena lógico, llegan con amlodipino. Todos, porque todos fueron hipertensos. ¿Qué le hace al amlodipino a la falla cardíaca? Un calcioantagonista, por ejemplo. Nada, yo se los quito, a todos se los quito. Y entonces titulo el betabloqueador, titulo el AMI y titulo la espironolactona. ¿Por qué? Porque son medicamentos que sé que me van a beneficiar, ¿de acuerdo? Y hay que seguir buscando. A veces, por ejemplo, si nos ponemos a ver qué toman alprazolam, qué toman no sé qué, y todos esos son medicamentos que bajan la presión. Entonces hay que explicar y tratar de ver qué medicamentos, incluso, por ejemplo, inhibidores de la captura de serotonina. También hay medicamentos de esos que hipotensan a los pacientes, cierta familia. Entonces, un medicamento que si yo necesito titular una cosa, hay que mandarlo con el psiquiatra, un especialista, por el internista. Oiga, cámbieme de recaptura de serotonina a uno que no me lo hipertense tanto, porque necesito subir. Es decir, son cosas que hacemos en la unidad de titulación, ver que no nos estorba, hacerlo a un lado, y es donde aquí hablamos con el encargado, el internista que está encargado del caso. Oiga, fíjese que quiero titular este medicamento. ¿Usted cree que pudiésemos retirar el nitrato para mejorar esto?
Sí, bueno, si es sí, pues le voy a quitar el nitrato y le voy a volver a revisar en una semana, o en 30 días. Si no tiene angina, le titulo otro medicamento. Y le titulo el beta bloqueador hasta que se pueda, hasta que me dé la presión. Y ahí es donde ya después de segunda mano empieza a llegar la ivabradina como segunda opción. Pero principal es primera. Pero esos son los tipos de cosas que hacemos en titulación. O sea, empezamos a ver qué nos estorba, qué hay de vicios. Por ejemplo, las tiacidas. ¿Qué le sirve una tiacida a una insuficiencia cardíaca? Claro, la trae porque era hipertenso. Y el mismo paciente le dice, oiga, pero si el amlodipino me ha controlado la presión los últimos 10 años, ¿por qué no lo va a quitar? Ahí es donde pasa la parte de educación. Miren, este medicamento no le ayuda al corazón y este sí, claro. Si le quitas la tiacida o le quitas el sartán combinado y le agregas el entonces te permite titular mejor. O sea, todas esas cosas son las que hacemos en el área de titulación del hospital de día. Y es ahí donde, si el paciente tiene un médico tratante, nos comunicamos con él. Si nos oiga, vamos a quitar eso. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo? No, porque es que la tiacida es de... No se preocupe, nos dejamos como está. ¿De acuerdo? Otro detalle que me gusta es lo que comentas de los SGLT2, ¿no? Que ahorita en los últimos meses es como que no, insuficiencia cardíaca, SGLT2, Claro. y que efectivamente hay que ponerlo en su justa medida. Claro. Claro, si el paciente tiene diabetes y además insuficiencia cardíaca, pues va a ser mi primera opción, Claro, pero por no supuesto. como tratamiento. Sí, no, o sea, si el paciente es diabético, la primera opción es la combinación, porque también la metformina hace lo mismo. Va a ser la metformina combinada con el LGT, o sea, va a ser así. Pero si el paciente no es diabético, no tiene mayor distribución de mortalidad de lo que ya hay. No la tiene. O sea, aparte, si nosotros leemos el estudio de APA, el estudio de APA es de pacientes en clase funcional 2. Es un paciente estable, que se lo agregas y le sirve. Pero no es un paciente como los que vemos, que le hablan que está en edema agudo pulmonar. Así es. Y que ya tiene de todo y sigue en edema agudo pulmonar. Ese no es un paciente de APA. Así es. Ese no es un paciente hecho en el estudio de APA. Entonces, a ese tipo de pacientes que son los que nos hablan a nosotros, pues la realidad es que hay que dimensionar que sí tiene un papel el medicamento, no es que no funcione, pero hay que dimensionar en qué paciente lo vamos a meter. Muy bien. Es que es algo interesante porque, por ejemplo, casi la mayoría de los pacientes, ¿cómo están? No llevan un control estético, minútico, ni de hipertenso, ni de diabético, ni de nada. Sí. A pesar de que muchas veces uno explica con tiempo y todo, entonces llega un cuadro de edema pulmonar y como que se espantan, en fin, entonces llegan con ficha, toda la clínica, el cardiólogo, entonces ya con investigación nutricional que se llama dosis doble de pino, triple esquema, en fin, pues obvio, al reducir controlar sus tiroides, y luego puede llegar a descompensarse y eso que baja de alta medicamento, sí, es una de las indicaciones. Claro. Hay la reunión. Entonces, realmente es un arte el armonizar cada paciente. Sí, por eso si se dan cuenta los pacientes casi están viéndose cada 3 semanas. Y por eso la idea del programa mensual, porque así cada mes, en lugar de cada 3 va a ser cada 4, pero cada mes van a ir con un análisis a ver qué tanto se pueden titular. Y realmente es muy interesante el trabajo. Sí, fue como toda institución pública, fue un verdadero lío el hecho de que ya nos pusimos románticos. Ya no se le prendía, ¿no? Ya pusimos románticos. Pedí que los prendieran, Fue un verdadero logro como toda institución pública. La realidad es que Pues está yendo la luz. por ahí el jefe de cardiología de Naval dijo que era una toma de pelo, que estábamos como experimentando con cuyos, vaya, o sea, cosas que ya saben que pasan. Pero afortunadamente se pudo, y la realidad es que ahorita, por ejemplo, esta unidad fue la que generó la invitación al Congreso Interamericano de Mano, porque es la única clínica como tal a nivel nacional, no existe. Hay clínicas, hay unidades de insuficiencia cardíaca avanzadas que trasplantan y dicen, sí, está el 20 de noviembre, está el siglo XXI, pero unidades especializadas como la nuestra, con hospital de día, la del ISSSTE tiene 3 meses que acaba de recuperar, en el 20 de noviembre, nosotros tenemos una ya desde hace 2 años.
Pues la realidad es que no salimos en la página de Gobernación ni en el Twitter, pero pues sí estamos esperando para salir en la revista europea de falla cardíaca, que es lo que nosotros consideramos, y en la revista mexicana de cardio, que es lo que nosotros consideramos que es más importante, más que salir en el Twitter y en la página de Gobernación, como por ahí salió el doctor Merino a decir que iban a ver la clínica, ¿no? Pero bueno, esa es cuestión ya de eso. Entonces, la realidad es que lo que quisimos hablar aquí es adelantarles el tema de un congreso internacional aquí a ustedes, ¿verdad? Y bueno, pues, tratar de ver que estemos todos como que más familiarizados con este tipo de cosas, que van a llegar, actualmente van a llegar a ser moda. Quisiera preguntarte, en la clínica me supongo que un fármaco muy importante para el manejo de la insuficiencia cardíaca es el velociraptor. A todos los pacientes que tú manejas en esa clínica manejan el velociraptor. Al 85%. Porque yo creo que también es importante porque el porcentaje de mortalidad me parece que es muy alto. Sí. Yo creo que también eso el devocional tiene un importante papel en el pronóstico de los pacientes y el seguimiento. Sí, y como ve ahí, las dosis, como dicen ahí, las dosis planeadas y secuenciales, porque las dosis de que ya llega el edema pulmonar y está muriendo, pónsela, eso sirve. Ya, o sea, ya la carga de la mortalidad de una nueva hospitalización, como lo vimos en la gráfica, ya la trae encima. Lo que quieres es evitarlo, pues la única forma de evitarlo es hacerlo programado, que es lo que hacemos. Y sí, prácticamente el 85% de los pacientes lo van a ocupar. Es un medicamento que hay ahí, pues, también se pone, pero bueno, creo que a nivel privado sí está como en 12. Sí. Pero la ventaja que se tiene aquí en la unidad de día es que solo cuesta 12, o sea, no aparte de la hospitalización, el monitor, los dos días de hospital que cuesta con el monitor, etcétera, sino aquí llegan a las 8, se van a las 8 de la noche un día, llegan al otro día a las 8 de la mañana, se van a las 8 de la noche y así llevan toda la dosis. Y esa dosis probablemente no haya que repetirla unos 4 o 5 veces aproximadamente. Cuando menos 3, que es el metabolito que se Muy bien, pues muchas gracias, Rafael. El Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Asociación Civil, otorga el presente diploma al doctor Rafael Rascón Sabido por haber participado como profesor en nuestra sesión mensual con el tema Hospital de Día, una necesidad. Muchas gracias, Rafael. Muy bien, pues muchas gracias y yo creo que ya podemos cerrar.